Siguiendo con nuestro grupo de ejercicios del texto de G.N. Barman sobre límites, vamos a hacer el número 314. Es el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x partido x. Si sustituimos directamente, nos dará 0 partido 0, que es una indeterminación. Para salvar esta indeterminación tenemos que recordar lo siguiente. El límite cuando u tiende a 0 del seno de u partido u es 1, siendo u una función de x, de manera que cuando x tiende a a, u tiende a 0. Esto es, en realidad, no solamente estamos dando una igualdad, sino una infinidad de ellas, ya que aquí consideramos la variable u como el resultado de aplicar una función a otra variable. Y que en el caso de que la variable independiente x tienda a a, la variable dependiente tiende a 0. En ese caso podemos escribir esta igualdad. Bien, eso significa que el seno de u es asintóticamente equivalente a u cuando u tiende a 0. Bueno, siguiendo este esquema vamos a resolver este límite. Lo primero que hacemos es un cambio de variable. Hacemos u igual a 3x. En ese caso, cuando x tiende a 0, que es el límite que nos ocupa, u tenderá a 0. Y podremos aplicar esta sustitución asintótica. Bien, procedemos. Sería el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x partido x igual al límite cuando u tiende a 0 del seno de u partido u partido 3. Eso es sencillo de ver, ya que aquí al despejar x quedaría u partido 3. Bien, seguimos simplificando y nos daría el límite cuando u tiende a 0 de 3 veces el seno de u partido u, que sería igual a 3 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u partido u. Sabemos que esto es 1 y quedaría 3 por 1 igual a 3. Bien, vamos a justificar este límite. El límite cuando u tiende a 0 del seno de u partido u igual a 1. Para eso necesitamos lo siguiente. Primero, el llamado lema del sándwich relativo a límites de funciones. Lo segundo, una propiedad sobre el límite de la composición de funciones. Y por último, evidentemente, nociones de trigonometría. Bien, vamos a ver en qué consiste el lema del sándwich. En primer lugar, consideramos tres funciones reales, f, g y h, definidas al menos en un entorno perforado de un determinado punto A real, es decir, definidas en la unión de estos dos intervalos, siendo epsilon un número mayor que 0, y tales que f sea menor o igual que g y este a su vez menor o igual que h para todos los puntos del intervalo perforado. En ese caso, si el límite cuando x tiende a de f y el límite cuando x tiende a de h existen y coinciden, y es un número real, concluimos que el límite cuando x tiende a de g también existe y es justamente ese número real n. ¿Cómo demostrar esto? Vamos a ver. Vamos a usar precisamente la definición del límite. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar un delta mayor que 0, de manera que si x menos a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, de ahí deducimos que f de x
menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Bien, para no confundirnos con el epsilon tomado aquí, voy a llamarle esto epsilon sub 1, delta sub 1, y la definición está en los mismos términos. Para todo epsilon mayor, epsilon sub 1 mayor que 0, existe un delta sub 1 mayor que 0, de manera que esta desigualdad implica esta otra. A nivel gráfico, eso significa lo siguiente. Si tenemos aquí el límite y tomamos una vecindad, un entorno de él, siempre podemos encontrar una vecindad de A sin considerar el propio A, porque en el límite no nos interesa, de forma que cualquier valor tomado en esa vecindad de A o entorno da una imagen en la vecindad que hemos tomado del principio de él. Bien, eso mismo va a ocurrir con la función h. De todas maneras, tenemos que ser un poquito más precisos, ya que hemos considerado que estas funciones tenían la relación de orden que aquí aparece, e incluso estaban definidas en un determinado entorno perforado de A. Por lo tanto, esto sería cierto siempre que X lo tomáramos dentro de ese entorno de A. Es una restricción adicional, pero no altera el desarrollo general. Bien, pues lo mismo, para todo epsilon mayor que 0 existiría un delta sub 2 mayor que 0, de manera que si x menos a fuera mayor que 0 y menor que delta sub 2 perteneciente al entorno perforado, a su vez, entonces h de x menos l sería menor que epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Bien. Si tomamos epsilon sub 1 igual a epsilon sub 2 igual a nu, por ejemplo, mayor que 0, entonces encontraríamos un delta sub 1 y un delta sub 2 mayores que 0, de manera que si x menos a es menor que delta sub 1 y mayor que 0, f de x menos l sería menor que nu en valor absoluto. Y también h de x menos l sería menor que nu en valor absoluto si x menos a es menor que delta sub 2 y mayor que 0 en valor absoluto. Y considerando, claro, x perteneciendo a un entorno perforado de A. Bien, supongamos entonces que tomamos un delta que sea mayor que 0, pero más pequeño que el mínimo de delta sub 1 y delta sub 2. En ese caso, al tomar x menos a mayor que 0 y menor que ese delta y perteneciente al entorno perforado de A, ocurrirán estas dos desigualdades y a su vez podemos afirmar que f de x es menor o igual que g de x y menor o igual que h de x. ¿De acuerdo? Que es donde hemos exigido aquí en este entorno que ocurriera esto para todos los elementos de tal entorno. Bien, ahora, estando en este punto, recordemos que el valor absoluto se traduce en esta doble desigualdad, es decir, el valor absoluto de f de x menos l es f de x menos l mayor que menos nu y menor que nu, y lo mismo pasaría con h. h menos l menor que nu y menor que menos nu. De aquí despejamos L, lo pasamos a la izquierda, nos interesa pasarlo así, para tener esta desigualdad. Consideramos esta. L menos nu menor que f de x. Y aquí nos interesa la desigualdad por la derecha, es decir, h de x menor que L más nu. La utilidad de esto se ve enseguida, ya que si tomáramos un punto del entorno perforado de A para el que x menos a fuera mayor que 0 y menor que el delta que ha surgido aquí, ocurriría que g de x sería mayor que f de x o igual, y este f de x sería mayor que L menos nu. G de x sería menor que h de x y esta a su vez menor que L más nu. En resumen, g de x
sería menor que L más nu y mayor que L menos nu, lo cual traducido en valor absoluto sería así, es decir, el valor absoluto de g de x menos L es menor que 1, pero eso es precisamente la definición del límite, ya que esto ocurre para cualquier nu mayor o igual que 0 que tomemos, que si tomamos tal nu, vamos a encontrar un entorno de A, dentro a su vez de los entornos perforados de A, de este entorno perforado de A, de manera que si x menos A es mayor que 0 y menor que delta, se cumplirá esto. Eso significa que el límite cuando x tiende a de g de x es L. Bien, vamos a demostrar ahora lo que nos interesa del límite de la composición de funciones. Es lo siguiente. Supongamos que hay aquí dos funciones, f y h, que se pueden componer, y que el límite cuando x tiende a de f de x es L, y el límite cuando y tiende a L de h de y es M. Entendemos que x es la variable en el caso de f, e y es la variable en el caso de h. Si eso fuera así, podríamos deducir que el límite cuando x tiende a de la composición de f y de h es justamente m. Esto que escribimos aquí. Límite cuando x tiende a de h de f de x igual a m. Bien, ¿qué significa que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a m? Pues significa que para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar un delta sub 1 a su vez mayor que 0, de manera que si x menos a fuera mayor que 0 y menor que delta sub 1, entonces f de x menos L en valor absoluto sería menor que epsilon. Bien, eso querría decir que si tomamos este entorno de L, habrá aquí otro entorno de A, de manera que todos los originales que estén en el entorno de A, salvo quizás el propio A, tienen su imagen en el entorno que hemos tomado de L. Bien, en cuanto a este caso, el límite cuando I tiende a L de H de I es M, si para todo nu mayor que 0 existe un delta sub 2 mayor que 0, de forma que si I menos L en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta sub 2, se cumplirá esto, es decir, H de I menos M en valor absoluto es menor que nu. Lo mismo, si tomamos un entorno de radio nu de M, encontraremos un entorno perforado de L, de manera que cualquier punto que tomemos ese entorno perforado, es decir, cualquier punto de ese entorno menos el propio L, tendrá la imagen en el entorno de M. Vale, ¿qué ocurre con la composición? Pues si tomáramos un valor S mayor que 0 y menor que el mínimo de epsilon y delta sub 2, que la cuestión está aquí justamente en aquello que une, por así decirlo, o que facilita el paso de uno al otro, si tomáramos este entorno, ¿qué pasaría? Un entorno S, aquí. Ocurriría lo siguiente. Al tomar un nu cualquiera mayor que 0, encontraríamos que si x menos a es mayor que 0 y menor que un determinado delta deducido de esta desigualdad, podríamos concluir que h de f de x menos m es menor que nu. Me explico. Esto parece un poco confuso, pero no lo es. Al tomar este valor de S, en realidad estamos tomando un valor aquí, uno de estos dos. Y exigimos entonces 1 aquí, en las X. Ese es delta. Ese delta, una vez tomado, garantiza esto, que a su vez garantiza esto otro. Por lo tanto, la conclusión es que el límite cuando x tiende a A de h de f de x es justamente m.
Para acabar vamos a recordar algunas nociones de trigonometría. Veamos, si representamos un ángulo en la circunferencia unidad, colocando el lado inicial en el eje de abscisas y el lado terminal será el que determinará el valor del ángulo, y lo medimos en radianes, x va a ser el valor de sus radianes, entonces el arco subtendido por ese ángulo mide justamente x. Bien, también recordemos que la tangente es esta longitud, la línea trigonométrica que trazamos perpendicularmente a x hasta cortar la prolongación del lado terminal. Y que el seno de x es justamente este valor, la ordenada. Si tenemos en cuenta, claro, que la circunferencia unidad está con centro en el origen. Muy bien, una simple inspección nos dirá entonces que el seno de x en este primer cuadrante, es decir, si x está entre 0 y medios, resulta siempre menor o igual, vamos a ponerlo así, que x, recordemos que x mediría la longitud del arco subtendido precisamente por ese ángulo, y a su vez esta x es menor que la tangente de x. Bien, teniendo en cuenta que aquí el seno no es nulo, podemos dividir estos tres valores por el seno de x. El resultado sería esta expresión. Bueno, si recordamos que la tangente es seno partido coseno, al final quedaría 1 partido coseno de x. Bien, si ahora hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 nos dará 1. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 partido coseno de x, nos dará a su vez 1. Si recordamos el lema del sándwich, eso significará lo siguiente. Como x partido seno de x está constantemente comprendido entre 1 y 1 partido coseno de x, y estos valores, cuando x tiende a 0 por la derecha, van ambos a 1, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x partido seno de x existe y vale justamente 1. Bien, obviamente también se puede ver que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x partido x es 1, ya que bastaría hacer el inverso y nos daría 1 partido por 1, que sería obviamente 1. Si x está en el cuarto cuadrante, es decir, es mayor que menos pi medios y más pequeño que 0, los valores son ahora así. Es decir, x está comprendido entre la tangente y el seno. Eso es debido precisamente a que cuanto mayor sea en valor absoluto, más pequeño es este número negativo. Es decir, la tangente sería más pequeña que el arco y a su vez ese arco sería más pequeño que el seno. Bueno, si dividimos todo entre seno de x, teniendo en cuenta que seno de x no sería 0, nos queda así. Si ahora hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta expresión y de esta, obtenemos el valor 1. Y por tanto, utilizando el lema del sándwich, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x partido del seno de x sería igual a 1. Como ya hemos visto antes, eso significaría que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del seno de x partido de x es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x partido de x vimos antes que era 1, y por tanto, como existen el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido de x es 1. Muy bien. ¿Qué ocurriría para generalizar esto a la composición de funciones? Pues lo siguiente. Consideramos una función x
u de x, es decir, la variable aquí es u. Y luego consideramos esta otra función, seno de u partido u. Si x tiende a, comprobamos, por ejemplo, que u de x tiende a 0. En ese caso, como ya hemos visto en la demostración del límite de la composición de funciones, el límite cuando x tiende a de g de u, es decir, el límite cuando x tiende a del seno de u partido u, sería igual a 1. ¿Por qué? Bueno, el límite cuando x tiende a de g de u sería el límite cuando x tiende a del seno de u de x partido u de x. Vimos que si x tendía a, u tendía a 0, y aquí si u tiende a 0, g de u tiende a 1. Por lo tanto, a la fuerza se ha de dar que este cociente tenga el límite cuando x tiende a igual a 1 en virtud del límite de la composición de funciones.